Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro podcast apasionante de Evento Plus. Estamos aquí con dos Wonder Woman que van a trabajar por la mañana y por la noche traen un curso de 30.000 personas a Madrid cada día o casi. Sí, cada día. Cada día. Por supuesto, cada día. Itziar Ben-Guria de IFEMA y Rosa Deza de Madrid Convention Bureau. Uh-huh. Felicidades por todo lo que hacéis y entonces me gustaría sobre todo entender yo, pero quizás a nuestros lectores también, a nuestros oyentes también, ¿cuál es el proceso para captar estas bestias de congresos? Aclaro que vamos a hablar de patrones, pero no de cosas que se aplican en cada candidatura, porque cada candidatura es diferente, y vamos a hablar de congresos XXL y internacional. La norma puede ser un poco diferente para los congresos nacionales. ¿Cómo empieza todo? ¿Os llega un día un mail de una sociedad que dice tengo un congreso en X años? ¿O suele ser más, llamáis a alguien, pues se puede plantear, porque no empezamos a hablar? ¿Cuál es el origen de todo? Y luego seguiremos todo el proceso. Itziar. Yo no sé si igual quizás Rosa pueda empezar mejor. Nosotros hacemos una parte de acción de promoción, pero gran parte de nuestra acción de promoción también está integrada como la parte de promoción del Convention Bureau. Entonces yo creo que casi igual es más valioso que empiece Rosa y luego continúo yo. Vale, gracias. Mira, teniendo en cuenta el tamaño de Madrid, este es el patrón de Madrid, que no tiene por qué ser el patrón de otro tipo de ciudad. No llega de un sitio, es decir, la cantidad de congresos y de gente que viene a los congresos sería imposible que llegaran de una sola fuente. Es verdad que la fuente principal es todas las actividades de promoción que hace el Convention Bureau a lo largo del año en diferentes mercados, ferias internacionales, desde, son muy conocidas, IMEX, IBTM, workshops, M&Is, etcétera, etcétera. Luego también nos llega a través de nuestros socios, tenemos 235 asociados, y voy a decir que del que más nos llegan es del más potente en esto, que es IFEMA, efectivamente, y luego también nos llega de nuestros otros partners locales, y también se nos dirigen a nosotros directamente, nos llegan por email, nos llegan en las citas de las ferias, y luego hay congresos fidelizados que lo que hacen es que repiten, ¿vale? Uh-huh. Entonces nos llegan de muchas fuentes. En general, cuando os llega la parte formal, que entiendo que hay un mail, hay un briefing o un pliego, ya, entre comillas, sabéis, ya se ha comentado en algún workshop, sabéis que ESMO está buscando tal o que a lo mejor cardio para tal año se plantea. En general, es algo que se ha trabajado antes y cuando llega la petición formal, pues, ¿la esperáis o no? Bueno, nosotros, como Rosa dice, ¿no? Hacemos algunas acciones de promoción como muy específicas de Congreso Asociativo Internacional. Entonces ahí, digamos que hay como un trabajo de contacto con ciertos stakeholders que están muy posicionados y que son los que son y que es un número, entre comillas, reducido, que es un trabajo que tú vas haciendo como a lo largo de los años, ¿no? Te lo encuentras en un sitio, te lo encuentras en el otro y tal, y entonces, pues tú estás ahí como con un toma daca de, vosotros Madrid, tal, cuando en aquellos casos en los que ese congreso no ha estado todavía en Madrid, en aquellos que están fidelizados, pues esa ventana de cuándo vas a volver está un poco ahí hasta que se va concretando, ¿no? Vale. Algo más quería comentar yo, que se me ha ido el santo al cielo. Bueno, luego lo de las ferias y todo esto, ya me vendrá, vale. Seguro que me viene luego. Timing, comentabais que las ventanas el periodo se ha ampliado un poco porque hay la disponibilidad en grandes recintos, no es evidente. ¿Trabajáis en general un congreso de, vamos a decir, no 30, pero más de 10.000? Sí. ¿Os llega con muchos años de antelación hoy, más que antes? Sí, yo creo que un poquito más, sí. Pero siempre se ha trabajado bastante en largo plazo, sobre todo para ciertos tamaños y sobre todo para ciertos meses. O sea, hay ciertos tamaños de congreso, hablamos de 10, 15.000 en adelante, sobre todo aquellos que son en septiembre, octubre, que ellos mismos ya saben que para ciertos destinos, ciertos recintos feriales son meses complicados por nuestra propia actividad, ¿no?
Entonces, estos lo trabajan a muy largo plazo porque saben que Madrid y IFEMA es complicado en esos meses y saben que en Ámsterdam les va a suceder lo mismo y probablemente en París también, ¿no? Más o menos que antes de... ¿Cuánto tiempo? El timing. Sí, pero quieres decir, has dicho, si se trabaja con más largo plazo que antes. Sí. ¿Antes de qué? De pandemia. De pandemia. De pandemia. Yo estoy notando que están trabajando con más plazo, quizá los que eran más pequeños, que trabajaban con 1 o 2 años, no los de 10, 15, pero oye, ya de 3.000 hay que buscar sitio. Sí. Y estos sí que están metiendo 3 años, puede ser, pero 4 que antes no lo hacían. También es verdad que están lanzando RFPs cada vez más frecuentemente, antes eran anuales y ahora lanzan RFPs por periodos. Sí. Y los periodos son o trienios o incluso algunos más de 3 años. Entonces, esto hace unos años no se veían tantos RFPs por trienios. Pero efectivamente estoy de acuerdo. Yo quizás sí que se esté notando que están alargando ese largo plazo, valga la redundancia, en los medianos de estos de 3.000, 5.000 y tal, y no tanto en los que ya eran grandes, porque el que era grande antes de pandemia ya trabajaba a muy largo plazo. Hablamos a muy largo plazo, encima de la mesa casos reales que estamos trabajando con el Convention Bureau, hablamos de candidaturas, nosotras ahora mismo que hemos presentado recientemente años 2031, 2032, 2033, hasta el 2035. Vale, vuestra opinión sobre la implicación de 2 tipos de actores, el OPC y los hoteles. Entonces, me comentabais en la preparación que los hoteles, siendo una ciudad como Madrid, donde se sabe que hay capacidad, es un criterio que, sorprendentemente para mí, es un criterio que en la fase de candidatura interviene relativamente poco. Interviene, a ver, los hoteles no intervienen, interviene el Convention Bureau. Todas las candidaturas te preguntan hay un capítulo en todas que es el alojamiento, Sí. te piden ciertas capacidades, pero ya te piden precios y te piden bloqueos. Entonces es el Convention Bureau el que se encarga de hacer esta labor. Vale. Pero el hotel no interviene, en un hotel no interviene, no trae candidaturas, no trae RFPs. Entiendo que en muchos casos la petición viene de la sociedad, de la asociación, en general Sociedad Médica. El OPC en algunos casos es el que envía la petición cuando interviene, si no origina la petición. O sea, nosotros en este sentido lo que vemos es que sobre todo las sociedades, y está pasando cada vez más, yo 20 años llevo en IFEMA, las sociedades grandes que tienen congresos grandes, cada vez, hace 20 años sí que muchas trabajaban con un OPC y era ese OPC el primer contacto para todo el tema de la sede tal y cual. Y esto está cambiando mucho, algunas trabajan con OPCs para tema de alojamiento, etcétera, o otros servicios, pero muchas sociedades grandes tienen un departamento propio de congresos, ¿no? Y ese contacto primero con la ciudad o con la sede, que en muchos casos es la sede porque la ciudad tienen claro que les da habitaciones con mejor o peor precio, pero tienen claro que les da el número de habitaciones que necesitan, tienen claro que Madrid es una ciudad bien conectada a nivel de vuelos, etcétera. Muchas de esas sociedades vienen directamente a la sede porque técnicamente tienen que aclarar si el IFEMA les vale, bueno, IFEMA o la sede del destino les vale o no les vale, ¿no? En cuanto a distribución de espacios, planos, etcétera. Entonces, nosotros lo que observamos es que se trabaja menos con OPCs y están más cada vez están esas sociedades internacionales más profesionalizadas con departamentos propios de congresos. Que en un momento dado trabajan con un OPC en la recta final del congreso, más ahí puede ser al final o cuando queda un año y medio para ciertos servicios como más de destino y ahí otra vez el Convention Bureau con sus socios OPCs es donde interviene para ponerles en contacto con OPCs de Madrid o... A ver, nosotros como Convention Bureau siempre les preguntamos si trabajan, cuando no vienen con OPC, les preguntamos si trabajan con un OPC y siempre nos dicen que en una fase concreta ya tienen la OPC con la que suelen trabajar, que suele ser una OPC internacional, y en el caso de que no, nosotros siempre les recomendamos que trabajen con un OPC. Evidentemente intentamos que sea un OPC miembro del Madrid Convention Bureau, para lo cual ofrecemos un servicio que es, hacerle lo que llamamos una rueda de OPCs, que es intentar que el cliente pueda elegir entre 3 opciones. Vale. Para llevarle todas las cosas del congreso que quieran que le lleven. ¿Qué suele llevar una OPC? Si no lleva todo el congreso íntegro, como mínimo tiene que llevar todo el alojamiento, tanto de los asistentes como de los speakers, que
es bastante complicado porque sabes que los speakers, muchos están un día y se van. Entonces, esa rooming list es complicada. Todos los actos sociales también les ayudan a otro tipo de temas logísticos Pues, más pequeños de transporte, traslados, coches privados, etcétera, etcétera. vale. Pero llevar un congreso entero, muchas OPCs todavía lo hacen y la petición nos llega a lo mejor de la OPC, pero porque es la OPC oficial de la asociación que gestiona esta asociación con un contrato que afirma con ellos de forma anual. O sea, gestiona todos sus eventos y de hecho a veces gestiona la propia asociación. Entonces, la tendencia, la verdad, es bueno, que cada vez se usan OPCs más profesionalizado. Entonces, bueno, Nosotros casos, o sea, estoy pensando como en casos reales, ¿no? Por ponerlo de ejemplos reales. Nosotros casos de los que yo tengo encima, los que tenemos encima de la mesa ahora mismo, casos en los que un congreso grande, internacional, europeo, venga directamente a través de un OPC, yo ahora mismo tengo uno. Pocos, muy pocos. Sí que, como te decía, o bien directamente el Departamento de Congresos de la Sociedad es nuestro contacto principal, o incluso hay alguna sociedad que trabajan con un OPC, pero es incluso la sociedad la que viene primero a nosotros y luego nos introduce al OPC, como en un segundo o un tercer momento, más logístico. Vale. Y el OPC hace un trabajo mucho más logístico que de contenido o de producción en el recinto. Se centran sobre todo en traslados, en hoteles y en actos sociales. No, o por ejemplo, o en toda la parte de la exposición, ahí en toda la parte del exhibition management sí que se pueden seguir apoyando. Hay algunos OPCs bien potentes en ese sentido y se apoyan en el OPC para toda esa parte de exhibition management. Los OPCs controlan muy bien esa parte. Lo que pasa que el cliente, evidentemente, cuanto más servicios le encarga al OPC, más le va a facturar. Y por otro lado, y eso también yo lo he notado, que tras la pandemia ha habido mucho, vamos a decir, movimiento de la gente que trabaja en las asociaciones y sobre todo a nivel europeo, y el OPC para algunos lo ven un poquito una competencia, porque si mi trabajo lo hace el OPC, la sociedad ¿para qué me quiere a mí? ¿Vale? Entonces luego les contratan para 3, 4 cosas y les acaban pidiendo 15 o 20, ¿vale? Porque el OPC es muy profesional y maneja muy bien cómo colocar un congreso en una sede, si cabe o no cabe, porque su asesoría para mí es que es fundamental. Sí. Entonces siempre lo recomiendo, porque a veces las personas de las asociaciones, algunas permanecen mucho tiempo, pero hay otras que son un poquito pasajeras, y entonces los nuevos se nota perfectamente, que no vamos a poner casos, cuando llegan a ver una sede como IFEMA, no saben colocar el congreso dentro de... O sea, no saben si cabe o no cabe. ¿En qué, qué porcentaje diríais cuando hay un OPC que son de Madrid versus que es del sitio emisor de donde es la asociación? En la mayoría de los casos, si hay un OPC, toman un OPC local porque conoce el sitio o no. A ver, en la mayoría de los casos, si vienen con OPC, la OPC no es de Madrid. Eso es. En la mayoría, si vienen con OPC, la OPC no es de Madrid. Que son los casos, el menor número de casos. Eso ¿vale? Es. Vale. Y si quieren coger un servicio OPC, como Convention Bureau, siempre intentamos, porque no les podemos obligar, que sea una OPC de Madrid o con oficina en Madrid, porque muchas OPCs con oficina en Madrid tienen oficinas en toda España y en otros países, ¿no? Tienen un perfil, muchas muy internacional, que son conocidísimas en muchos sitios. Pero nosotros siempre se lo recomendamos, porque para empezar el Convention Bureau no le puede hacer ciertas labores, y Madrid es una ciudad muy grande, sí, que se requiere una ayuda local para que el congreso sea un éxito. Sí, si toman un OPC, digamos, no en la candidatura, sino un poco más tarde para coordinar todo esto, sí, es lo más probable es que lo tomen de Madrid porque conocer el sitio, ¿o no? Hombre, bueno, de España. De España, sí, pero bueno, como dice Rosa, ¿no? Es una ciudad grande, mucho hotel, mucha logística, mucho transporte. O sea, necesitan a alguien que conozca el destino bien, ¿no? No tiene por qué ser de Madrid, pero de España, porque quien más que menos, pues en Madrid ha hecho un congreso y lo controla, ¿no? Pero es verdad que sí, y en algunos casos nos ha pasado, es un OPC internacional poco habituado al destino. Esto pasa poco, pero pasa a veces. Sí. Pues lo que le pasa es que, pues eso, no controla el destino y entonces se le hace todo más difícil y más bola, ¿no? El recinto parece que es
fundamental en la elección, lo cual no es evidente. Podrías pensar, pues, un gran recinto ferial congresual como IFEMA, sabemos que un gran evento va a caber. No, es una decisión muy importante. La propuesta de destino es una decisión muy importante en el reparto de espacios, en los servicios que ofrecéis. ¿Qué se pide? Pues yo creo que es fundamental el reparto y la distribución de espacios, o sea, y cómo se reparten. Es decir, estos congresos a lo mejor tienen 100 salas en uso simultáneo. Evidentemente no son 100 salas de 1000 personas. 20 salas grandes paralelas de 200 a 1500 y luego 25 mini salas de hospitality suites y otras 30 de oficinas, tal y cual. Entonces, claro, es decir, la gente piensa, ¿no? Pues sí, IFEMA, grande, bien, me va a caber, pero ¿cómo me cabe, no? O sea, esto cómo se baja a tierra, ¿no? Entonces, para nosotras hacer esas distribuciones de espacios, de estos 70, 80, 100 espacios, el día 1 se utilizan el 30% de los espacios, el día 2 tal. Entonces, todo eso hay que bajarlo a tierra, hay que hacer un cuadrito, hay que ponérselo como muy... Yo te propongo en primera instancia que tú lo distribuyas así. Evidentemente yo no conozco el Congreso. En esa fase de candidatura lo conozco mínimamente con lo que ellos me ponen en el RFP. ¿No? Nosotros hacemos una primera distribución y siempre decimos, esto es una primera distribución, lógicamente tendréis que venir y ver esto cómo termina, ¿no? Que habrá N versiones. Pero esa primera colocación y cuando podemos hacerla incluso con planos de distribución general, esto es básico. Información de servicios sí, también nos la piden, ¿no? Y bueno, una parte técnica un poco, ¿no? De cargas, no cargas, de pabellones y tal, pero yo creo que con eso más o menos cuentan, ¿no? Piden que hagáis el reparto. ¿No? Nos piden los planos y vale, ya sí, piden Sí, que hagamos piden el todo. reparto y incluso nos piden planos a veces en vacío, pero porque igual ellos hay algunas que tienen sus propias agencias de comunicación o alguien o un delineante en el staff o lo que fuere, pero sobre todo intentar, o sea, sabemos que si se lo distribuimos y le damos un plano general y tal, ya vamos mejor, o sea, a la gente le cuesta. Si yo le digo, no, esto lo vas a hacer en el pabellón 8 y lo vas a tener que construir y tal y cual, pero si se lo bajas a tierra y se lo pones en plano, esto entra mucho mejor. Vale. Se ve. Piden cosas de calidad de servicio porque entiendo que la facilidad del Congreso va a depender mucho de vuestra flexibilidad, de vuestra reactividad, etcétera, lo cual no es muy fácil de poner en una candidatura. Os piden cosas así, tipo pues tiempo de reacción o antelación para confirmar la parte de gastronomía. Por ejemplo, yo conozco un evento de 20.000 personas que me decía, he ido de España a Holanda y podía no recuerdo los días, pero podía confirmar el número de comensales antes, pues no sé, 10 días antes o 2 semanas antes. Ahora me piden un mes antes y no puedo cambiar. Es decir, se ponen indicadores de calidad de servicio o de reactividad. En congresos internacionales piden muchísima información de servicios, pero no tanto esto que tú estás diciendo. O sea, es decir, quieren saber qué servicios da el recinto y si son exclusivos o no, y cómo será el servicio y cuánto cuesta el servicio. Esto Vale. sí, pero temas de reactividad, de catering, tal cual, eso nos ha pasado en eventos corporativos internacionales grandes. Ahí quieren como un service assessment, hay una palabra que no me sale ahora. Hay como ellos quieren saber que tú vas a dar el servicio, eso es, SLA, que tú vas a dar el servicio en tiempo y forma. En congresos, a mí hasta la fecha, en fase de candidatura al menos, no me lo han pedido. En congresos lo que sí es muy importante en los grandes es la flexibilidad del espacio. Es decir, si yo tengo bloqueado el Centro Convenciones Norte de IFEMA y 2 pabellones para mi congreso, como es a 5 o 6 años vista, ellos quieren saber si el siguiente pabellón me lo puedes bloquear por si mi congreso crece, no pillarme los dedos. Esa flexibilidad en espacio disponible a 5 años vista, que me lo bloquees y luego si no lo quiero no lo uso, eso lo piden los grandes muchísimas veces. Vale. Muchísimas veces. Sí. Vale, veamos rápidamente la línea del tiempo. ¿Recibís algo? ¿Cuánto tiempo se os da y qué tipo de trabajo se hace? Entiendo que se hace estas modelizaciones de espacio. Vosotros busquéis los hoteles, probablemente tenéis que preparar información sobre la ciudad y su logística, etcétera. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer una candidatura? Bueno, ¿cuánto tiempo se nos da?
vamos a decir la línea general, porque algunos casos no, pero vamos, lo mínimo suele ser un mes para contestar y lo máximo 3 meses para contestar a el RFP, ¿vale? Es decir, el dossier de candidatura, presentarlo. Entonces, el siguiente paso es cuando ellos lo analizan y suele haber un tiempo de dudas o preguntas que te pueden hacer. Algunos no lo hacen, otros sí, y lo que sí es que hay algunos que ya te dicen si has pasado lo que se llama el corte, es decir, ahí es donde notas que se lo han pedido a 8 ciudades y se quedan con 4 o 5, entonces tú pasas la siguiente fase. Entonces, si pasas la siguiente fase, normalmente vas a tener la visita de inspección. ¿Nosotras cuánto tardamos en prepararlo, no? Que creo que también nos lo has preguntado, ¿no? Pues a ver, a el veces, tiempo que te dan. Claro, el tiempo que te dan, pero claro, como no estás solo con eso, ¿no? O sea, a veces lo podemos con mucho foco sacar en que en una semana 10 días y otras veces porque tienes menos tiempo, o bien porque el deadline de ellos es más corto, o bien porque tú estás con muchas más cosas en ese momento, pues que podemos tardar 15 días, 3 semanas, un mes. Vale. Y al final CIMA, corremos. pero desde el punto de vista del Convention siempre Bureau, corremos. No sé cómo lo hacemos, pero siempre terminamos corriendo y agobiadas. Sí, porque hay que poner en un papel cosas que no dependen todas de nosotros mismos. Por ejemplo, IFEMA a veces tiene que poner cosas que dependen de sus proveedores homologados porque el cliente las pide. Y yo tengo que poner, o sea, si me pides un bloqueo de la ciudad, necesito varias semanas para ese bloqueo, porque yo no lanzo un bloqueo y me contestan los hoteles todas las habitaciones y al precio que yo quiero. Entonces, necesitamos un tiempo. Luego está la carta de apoyo del Madrid Convention Bureau con todos los apoyos. Los apoyos hay que consensuarlos, tiene que estar firmado oficialmente por nuestra, en este caso, nuestra concejal delegada, y a veces piden cartas institucionales a nivel Comunidad de Madrid, que también gestionamos nosotros, o a nivel ayuntamiento, aunque sean cartas institucionales, u otras áreas implicadas. Y luego hay casos que se pide, y esto también es importante, todo el tema de legado y sostenibilidad, que querías llegar ahí. Sí. Sí. Sí, es Y frecuente eso, hoy en los pliegos. claro, es que ahí iba a hablar de la diferencia entre que ahora se ha convertido en un must, es decir, el cliente te lo pide y lo pide en el RFP, pero es muy curioso porque lo que pide es cuál es el nivel de sostenibilidad de la sede para que conteste IFEMA. Entonces, IFEMA tiene que contestar a cuáles las cosas que, ¿no?, sus prácticas en sostenibilidad que hace en la sede y en los hoteles de Madrid a lo mejor. Pero nosotros como Convention Bureau somos los que tenemos que ser proactivos y no solo contestarle a eso, sino decir, un momento, no me preguntes solo por esto porque te voy a proponer hacer esto. Porque tú eres quien tienes que dejar el legado en mi ciudad. Sí. Yo te voy a ayudar, pero a la mayoría no te piden hacer nada, porque eso les supone trabajo, piensan que les va a suponer coste, etcétera, etcétera. Entonces somos nosotros como Convention Bureau el que les proponemos. De hecho, nosotros hemos ganado algún congreso grande, el de Estro, por la acción de legado que se les propuso. Bueno, tú los conoces perfectamente y además nos llamaron y nos dijeron que aparte de que todo estaba fenomenal, Madrid la sede, pero que sinceramente, o sea, había sido decisivo. Ese factor. Sí lo piden, sí piden mucho en los RFPs, o sea, ya, no sé, diría que de 10 RFPs no sé, en 6, en 7, sí, 6, iba a decir 6, 7, piden información de sostenibilidad, de la sede, de destino, hoteles y tal, pero normalmente, esto es un ejemplo de algo que muy concreto, normalmente yo no diría que es un factor decisivo. No. En este caso, generalmente. Mira, recientemente hay un estudio que es muy interesante, por si la gente lo quiere ver, de la, creo que se llama World PCO Alliance, que han hecho un estudio de cómo han cambiado los RFPs, ¿vale? De cómo eran antes a cómo era ahora. Y este dato es muy curioso. Los RFPs de antes son de antes es de pandemia para atrás. Sí. Es una estructura creada hace más de 25 años. O sea, han estado como no sé cuántos años sin cambiar. Viviendo de las rentas, ¿no? Y entonces te ponían ahí unos rollos de, por ejemplo, desde cuándo se creó o sea, unos datos que tú entras en Google si quieres y los ves. Y en cambio se dejaban fuera cosas tan importantes
como legado, la sostenibilidad, la medición de todas estas cosas, tema de la inclusión, todas estas cosas que ahora están entrando no están en los RF y siguen sin estar, lo acaba de decir Itziar, en 6, que es un 60%, hay cosas de sostenibilidad, pero otras cosas no están. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo muy pocos, por decir 1 de cada 10, en la que me pidan una sala para cuidar a los niños y que puedan asistir personas al Congreso y dejar a su niño en la sede. ¿Vale? Por ejemplo. El tema del legado, entiendo que pedir información de sostenibilidad de IFEMA se hace en el periodo de 1 mes o de 2 meses o algo así. Un proyecto de legado como el de Estro se trabaja mucho. Muchísimo. Entonces, ¿no pasa que en muchos casos viene después? En estos 5 años desde el Congreso se trabaja con las universidades locales o las ONGs locales, etcétera. Hace falta tiempo para un verdadero proyecto de legado. ¿No suele venir después de la decisión del Congreso? El realizarlo. El definir cómo vamos a colaborar con los diferentes actores locales para realizar proyectos de sensibilización sobre tal o de... No, eso ahora ya están las sociedades un poquito más preparadas y en las que deciden que si quieren hacer algo, se planifica, se decide antes, se marcan las líneas antes, aunque como bien dices, muchas se empiezan a aplicar cuando ya el Congreso ha acabado, porque cuando está el Congreso es como... No hace falta dejar, o sea, el legado no se tiene que dejar durante el Congreso, se tiene que dejar, para eso es legado, tiene que permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces hay cosas que se planifican después, ¿no? Pero es verdad que con estos años que han pasado desde que el Convensumo de Madrid se puso a trabajar en este tema, es verdad que todo lo que has mencionado de las relaciones con las universidades, con las ONGs o con otros tipos de instituciones nos ha permitido tener un abanico o un portfolio de acciones posibles, mucho más fáciles de llevar a cabo, con impacto, que también voy a decir, y yo lo entiendo, tienen que ser contables. Contables, no contables económicamente, sino que le dé un rebote de buena imagen y de prestigio a la asociación y que lo diga que lo ha hecho en esta ciudad. Y lo que hacen es que cada vez van a las ciudades a pedir, oye, aquí podemos hacer esto que hicimos en esta otra ciudad. Entonces, bueno, a veces nos llaman de otra ciudad preguntándonos, ¿cómo hicisteis esto? Es que nos lo está pidiendo el Congreso, que ahora lo tenemos este año. Bueno, nosotros somos de la Alianza de Best Cities y entonces, bueno, ya sabes que nos comunicamos en este sentido. Y el legado y la sostenibilidad, yo creo que Madrid fue bastante pionero. De hecho, como sabéis, tenemos un Legacy Manager pues desde el año 2019 y también creo que ha influido mucho en todos estos galardones que estamos recibiendo de premios y tal, que de los World Travel Awards y otros, y recientemente, bueno, pues ya estamos nominados a Ciudad Europea del 2026, así que por ahí vamos. Vale, dos últimas, se nos va el tiempo, desgraciadamente. Una, esta línea del tiempo, habéis recibido el RFP, habéis hecho vuestros deberes, habéis pasado la línea de corte, hay una inspección. Y luego no hay que reelaborar otro documento, sino que es aclarar dudas, la inspección y la decisión. Queda un trabajo limitado, entiendo. O sea, normalmente suele ser, hay algunas sociedades que te ponen el timeline de cómo ellos van a decidir y en qué tiempos. Normalmente, después de la visita de inspección, hacen como un shortlist y a lo mejor ahí te dicen, bueno, pues habíamos empezado con 5 o 6 y ahora sois 3. Y ahí normalmente no. Otra vez hay como una segunda espera hasta la toma de decisión final. Vale. Que en muchos casos pues toman la decisión coincidiendo con la asamblea, con una reunión de board que hay en la siguiente edición del Congreso, tal, ¿no? Sí, y lo que suele suceder es que a las que no han ganado les informan de que no han ganado, pero no te dicen nunca quién ha ganado porque hay que guardar esa información para ser anunciada en la asamblea suya correspondiente o en el siguiente congreso correspondiente. Entonces, a nosotros siempre lo preguntamos, tanto IFEMA como nosotros, porque te es muy útil saber
contra quién has perdido y también por qué. Entonces hay algunas sociedades que te dicen la verdad, pues mira, porque erais más baratos, no, perdón, más caros o por lo que sea, y hay otras que te contestan un poco estándar, entonces no... Y luego hay cosas que nosotros podríamos corregir en la siguiente ocasión y hay otras que se nos escapan de las manos. Por ejemplo, es que IFEMA está muy lejos del centro. Bueno, señores, Madrid es la única capital de Europa que el aeropuerto está a 16 kilómetros, pero de sol, porque de la ciudad está prácticamente a menos de 10 cuando entras en la ciudad. Pero bueno, a veces te dicen esas cosas, ¿no? Porque no sé, lo digo, por ejemplo, el aeropuerto de Bruselas está a 40 y pico kilómetros. Y por ponerlo en tiempos reales, alguna candidatura que trabajamos a lo largo del 25 para año 2029 y o 2030, todavía no nos han confirmado o cancelado, digamos. O sea, todavía, te hablo que igual ha pasado 6, 8 meses y todavía estamos ahí a la espera. Pero luego hay casos, nosotros hemos presentado una candidatura antes de un año del 25, y algo, no sabes nada como poco, ¿no? Sí, pero es año y medio, estás ahí. ¿Pero significa que los hoteles quedan bloqueados? Los hoteles tienen que estar bloqueados, es complicado, pero es muy difícil bloquearlos más de un año. En un año tienes que decir qué quieres. Pero, por ejemplo, nosotros hemos presentado una candidatura el año pasado, me parece que en noviembre finales o diciembre, si no me equivoco, y ya hemos pasado el corte y ya viene de inspección ahora a primeros de mayo. Lo que pasa es que es cliente americano, que estos son un poco más... Vale. Sí, bueno, rápidos. Tengo una última, Vale. la imposible, la más complicada. ¿Cuáles son los criterios o qué os lleva a ganar o perder una candidatura? Sé que depende de cada sociedad, pero el precio es muy importante, la adecuación del IFEMA de turno es muy importante, el legado entiendo que pesa un poco, pero complicado, la marca de la ciudad, la parte local, no hemos hablado de embajadores y no vamos a entrar en esto, pero no sé si el hecho de embajadores es una pieza muy fuerte. ¿Cómo se podría ponderar o qué criterios suelen ganar la decisión? Yo diría algunas cosas y seguro que Rosa puntualiza con otras. Yo diría precio, rotación, sí. El precio es el número uno. Rotación, es decir, si ellos quieren ir sur, tal cual, no sé qué, o sea, han estado recientemente en Lisboa, pues entonces igual Madrid ese año no les encaja tan, ¿no? Ahí hay una parte. Nosotros esto puede parecer un poco fantasmada, pero nosotros hemos llegado a ganar alguna candidatura en el pasado por el formato y la claridad de la presentación de la información sin que vinieran de visita a inspección. Y te hablo de un congreso de 10.000 personas y esto a mí me ha pasado 2 veces. Es decir, el típico Excel que ellos te mandan, porque claro, nosotros trabajamos nuestro formato, pero a veces el cliente tiene su propio formato, su propio Excel y quiere que tú se lo rellenes ahí porque lógicamente luego él va a coger todos los Excels y va a hacer una comparación que a él le facilita mucho la vida, ¿no? Y de verdad, tengo 2 ejemplos reales, y no puedo decir cuáles, de Excel imposible de cliente que tú te tiras allí tus horas rellenando y luego resulta que le has dado en la tecla. Bueno, pues esto ha sido... Y la otra cosa muy potente es, una vez que las conexiones de Madrid pues no son las conexiones de otro sitio, y vuelvo a repetir, todo lo que facilite que vengan los delegados les genera registration fee. Claro. Y le genera flujo al expositor, que lo que quiere es flujo de asistentes, pero es verdad que cada vez se requieren más los apoyos que ofrezca la ciudad, porque esto de antiguamente me dais un mapa y un boli y un abanico, no. Y la proactividad y la flexibilidad es muy importante. Sí, muy importante. Flexibilidad iba a decir. Flexibilidad es súper importante, y sobre todo que noten que has conectado con sus problemas. Sí, ¿no? Esa parte de relación de confianza y tal. Y luego una cosa que me une con cuando se me fue el santo al cielo, que ya me vino, el boca a boca también funciona muy bien. No quizás para una toma de decisión, ¿no? Pero el tema de que muchas de estas sociedades están metidas en el AC Forum, que es un foro donde ellos comparten tal y cual. O sea, a nosotros ya Madrid le colocó mucho tener el primer ESMO, que lo tuvimos en el 2013, esto nos colocó tener el primer EULAR, esto nos colocó y esto nos ha ayudado, evidentemente nosotros hemos aprovechado la oportunidad, nos ha ayudado a colocarnos y a seguir, ¿no? No quiero decir con esto que sea un factor decisivo en la decisión, pero que puede estar ahí también, ¿no? Que hayan venido
sino otros grandes y que ellos también comentan este tipo de cosas. El currículum vitae. Sí. Y yo quería añadir 2 cosas que son la intervención humana, muy cortas. Una, las mencionado, los embajadores. Madrid tiene más de 300 embajadores. Madrid es muy potente en muchos campos científicos, académicos, investigador, tecnológicos, etcétera. Entonces hay gente de mucho peso y comités científicos de mucho peso que solo por ellos ya saben que es Madrid. Otra cosa es que lo podrán hacer en IFEMA y será de 10.000 o lo tendrán que hacer en otro sitio de 1.000, pero esos tienen peso, ¿vale? Vale. Y luego, y esta parte Sekitxear se va a reír, está la parte vasca de Itziar y la parte vasca que yo no tengo, mía, que somos muy cabezotas. Nosotros nos hemos presentado a la tercera vez a una sociedad, decir, hola, es la tercera vez, no digo más. Como diciendo, si no nos lo das ahora... De hecho, y hay gente que le ha hecho gracia como diciendo, ahí estáis otra vez. ¿La vasca desatada? Bueno, no sé, me dicen, más desatada no sé, pero perseverante. Exacto, un rato. es la parte perseverante, que les gusta mucho decir, madre mía, otra vez aquí estás. Está pesada. No, dicen, qué interés, es decir, qué majas, ¿no? Bueno, de hecho, qué interés tiene. Ejemplo real, hemos ganado una en julio del 28 y ella misma le dije, ay, qué contenta, you made my date, ¿no? Le puse y ella me contestó, claro, porque es que es la tercera vez, o sea, como diciendo, es que ya tocaba, ¿no? Fue apasionante, mil gracias, felicidades, porque cada vez que captáis uno de estos hacéis un enorme favor a la ciudad y a muchas empresas y profesiones que trabajan aquí, con lo cual un poco de orgullo. Pues gracias, Felices. le ponemos cariño. Muchas gracias, y se recibe Eric. con cariño también la felicitación. Pues sí. Gracias. Y a ti que lo difundes. ¿Perdón? Y a vosotros que lo difundís. Por vuestra... Un placer. Gracias a vosotras, gracias a Jesús Antón por la regiduría, gracias a Mar por la organización, gracias a Clara del Río, que es este maravilloso espacio, y nos vemos en un próximo congresazo, ¿no? Nos veremos. Totalmente. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Chao.